Bienvenidos a la Academia de Protección contra Incendios de Firepiping. Una vez terminada la presentación correspondiente al apartado de rociadores de la aplicación que ya está disponible en nuestra página web, vamos a pasar en este vídeo de hoy a la parte correspondiente a lo que incluimos dentro del aspecto de la hidráulica de los sistemas. Dentro de este aspecto tenemos 3 o 4 posibilidades y vamos a empezar por la primera, que es el cálculo de la pérdida de carga utilizando la fórmula de Hazen-Williams, que es quizás la fórmula más utilizada en protección contra incendios. No es la más exacta, no es la más utilizada y cumple perfectamente con las necesidades de las instalaciones de protección contra incendios. Dentro de este punto de la aplicación tenemos dos aspectos. En una parte tenemos donde vamos a incluir los datos de la tubería, que es el apartado que tenemos aquí de pérdida por fricción, y tenemos a la derecha la parte correspondiente a la longitud equivalente de los accesorios que nos podemos encontrar en el tramo de tubería que estamos calculando. Si nos centramos en la primera parte, la parte de pérdida por fricción, lo primero que vamos a elegir es el tipo de tubería que vamos a utilizar. Entonces, el tipo de tubería que vamos a utilizar, la aplicación nos ofrece un amplio rango de posibilidades de todo tipo. Tenemos tuberías norma UNE, tenemos tuberías norma ANSI, tenemos diferentes espesores e incluso tenemos la posibilidad de definir nosotros una tubería que no esté incluida en esta instalación. Por ejemplo, podemos utilizar una tubería de CPVC o una tubería de plástico, funditubo, cualquier otro tipo de tubería que nos queramos introducir y que vaya a ser objeto del cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que utilizar es, digamos, el tubo que vamos a seleccionar para nuestra instalación. Vamos a coger, por ejemplo, la tubería que sería la más utilizada normalmente, que es la 10217 parte 1. Elegimos este tubo. Vamos a elegir el diámetro nominal que tenemos. Tenemos un diámetro, por ejemplo, de 4 pulgadas. Y vemos que ya inmediatamente el sistema nos da el diámetro exterior del tubo, el espesor de la tubería y el diámetro interior. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta ahora seleccionar en dónde vamos a utilizar esta tubería. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en lo que llamamos aquí material de la tubería. La tubería, la aplicación nos ofrece diferentes posibilidades en el sentido de que como estamos utilizando normas que a veces no son la norma 12845, nos podemos encontrar en determinadas normas en las que nos piden que los tubos tengan una determinada edad, como ocurre, por ejemplo, con las normas de PM. Vamos a centrarnos en el tema de las tuberías metálicas y vamos a ver que tenemos aquí como opción una tubería en acero para un sistema húmedo. Sabemos que con el cambio de todas estas, con los nuevos cambios y las nuevas probabilidades y los temas de las corrosiones, las normas están cambiando bastante a menudo los coeficientes de Hazen-Williams de las tuberías y nos encontramos con tuberías negras con coeficiente de 120 en sistemas secos, con tuberías galvanizadas con coeficiente de 100 en sistemas secos. Cuando tengamos una tubería que no está, o un coeficiente de Hazen-Williams que no esté en nuestra lista, pues podemos definirlo por el usuario. Si nos centramos en un sistema húmedo, el sistema nos va a ofrecer ya directamente el coeficiente de Hazen-Williams de 120, que es comúnmente aceptado en todas las instalaciones de rociadores por todas las normas. Lo siguiente que nos podemos encontrar aquí es la altura a la cual comienza nuestro cálculo o está situado el tubo que nosotros vamos a calcular la altura inicial. Si tenemos un tubo que es una montante, pues colocaríamos la altura inicial, por ejemplo, la cota 0, y vamos a suponer que sube hasta la cota 40. Pues tenemos 40 metros de altura final. Esto ya nos va a dar unas necesidades de presión para alcanzar esa altura. Vamos a ponerle un caudal, tenemos una tubería de 4 pulgadas, vamos a poner un caudal de 3.250 litros minuto, no 35.000, no serían demasiado. Y vamos a poner una longitud de tubería que tendríamos pues los 40 que subimos, nos vamos a poner que tengamos otros 5 o 6 metros entre codos, recodos y demás vericuetos, pues vamos a poner 50 metros.
¿eh? Y ahora lo que vamos a pasar es, una vez que tenemos, digamos, introducidos los datos de la tubería, vamos a pasar a la parte de la longitud equivalente para decirle al sistema qué accesorios tenemos. Entonces, lo que nos ofrece la posibilidad de la aplicación es la posibilidad de ajustar los coeficientes de Hazen-Williams en función de dos tipos de parámetros. ¿Sí? Ajustar el coeficiente en función del diámetro interno de la tubería comparado con el diámetro interno de la tubería de Schedule 40, o podemos utilizar directamente los valores equivalentes de las tablas de que dispongamos. El ajustar los valores del coeficiente C en función de el coeficiente de Hazen-Williams es algo que vamos a tener que seleccionar nosotros en función de la tabla de valores de longitudes equivalentes que partamos. Cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos la tabla de valores de longitudes equivalentes de NFPA, NFPA nos dice que esa tabla se corresponde con los accesorios con un espesor de tubería equivalente a la tubería Schedule 40 y con un coeficiente de Hazen-Williams equivalente a una tubería Schedule 40. 120. Entonces, ¿qué ocurre si nosotros estamos utilizando esa tabla, pero el espesor de la pared no es el que se corresponde con una tubería Schedule 40? Tendríamos que ajustar el coeficiente de la longitud equivalente en función del diámetro interno de la tubería, con lo cual marcaríamos aquí el modificador de la longitud, debido a la longitud equivalente, que vemos que es un valor de 1,075, es decir, que la longitud equivalente de nuestros valores que elijamos de la tabla se va a ver multiplicada por 1,075. Si ahora elegimos, por ejemplo, que tenemos pues dos codos de 90 grados, por ejemplo, de radio largo, tenemos dos codos de 90 grados, tenemos una válvula de compuerta abierta y tenemos un puesto de control, un sistema húmedo, tenemos un puesto de control con una válvula de alarma, pues colocamos aquí uno. Y ya tenemos los diferentes valores de cada uno de los aspectos, cada una de las selecciones que hemos hecho. Le damos aquí a la herramienta de actualizar y lo que nos está dando aquí es una longitud equivalente total que, ajustada, multiplicada por el valor de 1,075, nos salen 15,771 metros. Es decir, que la longitud equivalente de esos codos más esas válvulas serían los 15,771. Una vez que estamos de acuerdo, lo salvamos y nos vamos a buscar de nuevo la parte inicial en la cual tenemos la pérdida por fricción. Y vemos que aquí ya nos ha pasado, el sistema nos ha pasado a la longitud equivalente, con lo cual tenemos los 50 metros de tubería más los 15,771 que tenemos debidos a los accesorios, tenemos los 65 metros, tenemos una presión estática equivalente a 3,9 bar, tenemos una pérdida de presión total de 6,159 bar y una velocidad de 5,92 metros por segundo. Pues esto sería, digamos, el resultado de nuestro cálculo hidráulico. Evidentemente, es una herramienta que nos permite hacer cálculos hidráulicos para tramos de tuberías. Si tuviéramos que hacer un cálculo hidráulico para diferentes tramos, tendríamos que ir aplicando paso a paso cada uno de los tramos que nos tengamos que considerar, y para eso lo que sería interesante pues es, como siempre, disponer de unos formatos para los cálculos hidráulicos en los cuales vayamos introduciendo los datos que nos vayan saliendo para cada tramo. Este vídeo vamos a terminar aquí. Continuaremos en el próximo vídeo con las pérdidas de carga o los cálculos de las pérdidas de carga utilizando la fórmula de Darcy, que es una fórmula, como todo el mundo sabe, que se utiliza relativamente poco en protección contra incendios en instalaciones normales de rociadores. Es una fórmula que se utiliza
lo que tenemos que utilizar, por ejemplo, cuando estamos haciendo cálculos en instalaciones que tenemos productos dentro de la tubería que no son líquidos newtonianos, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, un anticongelante, o cuando tenemos, por ejemplo, una instalación de espuma y una tubería por las que estamos transportando no la solución de agua más espumógeno, sino el concentrado al 100%. Veremos entonces en el próximo vídeo lo correspondiente a los cálculos con la fórmula de Darcy y ahora pues me despido hasta el próximo vídeo y bueno, pues nada, nos vemos en unos días en el próximo vídeo correspondiente a la explicación de cómo funciona nuestra aplicación. Saludos y muchas gracias por vuestra atención.